Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Recuerden que pueden leer la historia completa en la descripción y seguirnos en Spotify, TikTok y YouTube para más relatos escalofriantes. Prepárense, porque esta historia no es para dormir. En el corazón de Madrid, una tienda de antigüedades se convirtió en el epicentro de sucesos inexplicables. Bajo el nombre de El Baúl del Monje, este establecimiento, aparentemente inofensivo, guardaba más que reliquias del pasado, era el escenario de perturbadores fenómenos paranormales que se intensificaron a lo largo de la década de 1990. Objetos que se movían por sí solos, voces susurrando en la oscuridad y sombras que parecían cobrar vida con cada atardecer. Lo que comenzó como simples anomalías pronto se transformó en una pesadilla recurrente para quienes trabajaban o visitaban el lugar. No pasó mucho tiempo antes de que la inquietud se convirtiera en alarma y el misterio atrajera la atención de los investigadores. En febrero de 1999, el grupo EPTA, especializado en lo desconocido, junto con la periodista Cristina Rovirosa, se adentraron en el caso con el objetivo de encontrar respuestas. Pero lo que hallaron no hizo más que alimentar las sospechas sobre el oscuro pasado del establecimiento. Hoy, aquel local que alguna vez estuvo impregnado de historias inquietantes ha sido transformado en una vivienda. Han desaparecido los fenómenos con el cambio de propietarios o las paredes aún susurran secretos que nadie se atreve a escuchar. En el número 10 de la calle Marqués de Monasterio, en el corazón de Madrid, un pequeño local de antigüedades se convirtió en el epicentro de fenómenos inexplicables. Lo que comenzó como simples sucesos extraños pronto derivó en una espiral de actividad paranormal tan intensa que desafiaba toda lógica. Los objetos se movían por sí solos, las sombras parecían deslizarse por las paredes y los ruidos retumbaban en la tienda como advertencias de algo que no quería ser descubierto. Los primeros en notar la creciente tensión fueron los clientes. Algunos aseguraban haber visto figuras espectrales entre los muebles antiguos. Otros hablaban de una presión en el aire que los hacía huir antes de finalizar su compra. Pero lo más inquietante sucedía cuando caía la noche. La tienda se convertía en un hervidero de presencias invisibles, el tintineo de los adornos cristalinos sonaba desde habitaciones vacías, los grifos se abrían sin razón y un hedor penetrante de carne quemada impregnaba el lugar, solo para transformarse, minutos después, en un inexplicable aroma a rosas. El grupo EPTA llegó con la esperanza de encontrar respuestas. Durante sus investigaciones, los fenómenos no cesaron. Un velón se encendió por sí solo frente a los ojos de los investigadores, fragmentos de madera húmeda comenzaron a caer del techo, como si algo estuviera tratando de hacer notar su presencia. Pero el incidente más perturbador ocurrió con un objeto en particular, una cabeza de carnero, cuya mirada vacía parecía seguir los movimientos dentro de la tienda. Fue desechada en un intento desesperado por deshacerse de ella, pero regresó por sí sola, apareciendo nuevamente en la puerta del local. Desde ese momento, los empleados decidieron esconderla, aunque el temor de que pudiera volver a manifestarse nunca los abandonó. Cada noche, a la misma hora, la tienda despertaba con una energía implacable. Algo, o alguien, seguía allí, resistiéndose a ser olvidado, esperando en las sombras. Las posibles causas de los fenómenos inquietantes que asolaron el antiguo local se entrelazan con un pasado trágico y energías que parecen resistirse al olvido. Según los investigadores, todo pudo haber comenzado años atrás, cuando un hombre perdió la vida en aquel mismo lugar, asfixiado por el humo tras una fuga de gas en su estufa. ¿Podría su espíritu seguir vagando entre los rincones del establecimiento, atrapado en un ciclo eterno de sufrimiento? Durante las investigaciones, un físico utilizó un magnetómetro para analizar el entorno. En un punto específico del local, el dispositivo registró un campo electromagnético cercano a 0 nanoteslas, algo imposible según las leyes de la física, pues la Tierra está constantemente atravesada por campos electromagnéticos. Sin embargo, quedó la incógnita de si el instrumento estaba funcionando correctamente o si, de verdad, el lugar albergaba una anomalía inexplicable. Con el tiempo, el misterio del lugar atrajo la atención de numerosos programas especializados, convirtiéndolo en un caso emblemático dentro del mundo de lo paranormal. Sin embargo, la actividad pareció desvanecerse cuando el espacio fue convertido en una vivienda privada. Hoy, las puertas del establecimiento están cerradas al público,
y quienes habitan allí no han reportado sucesos fuera de lo normal, al menos, no públicamente. La explicación dada por el grupo EPTA plantea una perspectiva aún más desconcertante: los fenómenos registrados no eran manifestaciones de otro mundo, sino el resultado de una fuerza inconsciente proveniente del propio afectado, no él. Movimientos inexplicables, objetos que aparecían en lugares distintos y hasta materializaciones captadas en video serían, según los investigadores, el reflejo de una energía psíquica desbordada. La pregunta sigue abierta: ¿fue el pasado de aquel lugar la chispa que encendió la actividad paranormal o fue el propio Noel el catalizador de lo inexplicable? Lo único claro es que, por un tiempo, el antiguo local se convirtió en un punto de encuentro entre lo tangible y lo imposible. El caso Poltergeist, de Enfield, se convirtió en uno de los eventos paranormales más inquietantes de Inglaterra en la década de 1970. En una modesta casa del barrio de Brimstone, una familia se vio envuelta en una serie de fenómenos inexplicables que desafiaban toda lógica. Todo comenzó con sonidos extraños y movimientos imperceptibles de objetos, pero pronto evolucionó a algo mucho más perturbador. En agosto de 1977, Peggy Hodgson, madre divorciada, alertó a la policía tras presenciar junto a sus hijos eventos imposibles de explicar. Los muebles se movían sin razón aparente, se escuchaban golpes secos provenientes de las paredes y, según algunos testigos, objetos flotaban en el aire como si una fuerza invisible los manipulara. Incluso un agente de policía afirmó haber visto una silla desplazarse por la habitación sin que nadie la tocara. La prensa, ávida de lo inexplicable, rápidamente se hizo eco del caso y lo convirtió en un fenómeno mediático que duró hasta 1979. Los investigadores paranormales no tardaron en aparecer. Algunos, como Maurice Grosse y Guy Leon Playfair, sostuvieron que una entidad sobrenatural era responsable del caos en la casa. Sin embargo, la duda siempre se mantuvo en el aire. Se captaron pruebas inquietantes, grabaciones de voces guturales que emergían de la pequeña Janet, cucharas doblándose solas, e incluso la niña golpeando el techo con una escoba en medio de lo que parecía ser un trance. ¿Era real o simplemente un elaborado engaño? La controversia aumentó cuando algunos investigadores descubrieron evidencias de que las niñas podían estar falsificando parte de los eventos. El escepticismo creció, y tras una serie de confesiones contradictorias, los investigadores que creían en el fenómeno fueron ridiculizados por aquellos que estaban convencidos de que todo era un fraude. Con el tiempo, el caso de Enfield se transformó en leyenda. Sus imágenes, audios y testimonios siguen generando debate, y su impacto se ha reflejado en numerosas adaptaciones cinematográficas y televisivas dentro del género de terror. ¿Fue una manipulación bien orquestada o un verdadero encuentro con lo inexplicable? La respuesta, quizá, sigue oculta en la oscuridad de aquella casa. En los últimos meses de la década de 1960, en la ciudad de Rosenheim, al sur de Baviera, una serie de fenómenos inexplicables transformaron una tranquila oficina legal en el epicentro de un misterio perturbador. Lo que comenzó con leves anomalías pronto evolucionó en una tormenta de sucesos inquietantes: luces que explotaban sin causa aparente, muebles pesados desplazándose por la habitación y llamadas telefónicas registradas en la central sin que nadie las hubiese realizado. El parapsicólogo Hans Bender fue convocado para investigar el caso. La actividad parecía concentrarse en la presencia de una joven secretaria, Annemarie Schaber, cuya angustia personal y emocional parecía alimentar el caos que se desataba en el despacho. Para Bender, la explicación era clara: fuerzas telequinéticas desatadas por la tensión psicológica de la joven eran las causantes de los eventos paranormales. Los registros de la investigación revelaron escenas inquietantes. En un momento, un archivador de gran tamaño fue empujado por una fuerza invisible, deslizándose violentamente por la oficina. En otro, un cuadro en la pared fue capturado en video girando sobre su gancho, como si una mano espectral lo estuviera manipulando. Pero lo más desconcertante no eran los objetos en movimiento, sino la sensación de que algo incontrolable estaba tomando el control del espacio. Las pruebas realizadas por físicos parecían desafiar la lógica. En un punto específico de la oficina, los dispositivos de medición indicaron que el campo electromagnético era prácticamente inexistente, un fenómeno imposible en un mundo atravesado constantemente por ondas y corrientes.
¿Era una falla técnica o evidencia de una energía desconocida? El misterio llegó a su fin cuando Schabel abandonó su puesto de trabajo y se casó. Con su partida, los sucesos cesaron por completo, como si su propia angustia hubiese sido el catalizador de la actividad paranormal. Sin embargo, las críticas a la investigación de Bender no tardaron en aparecer. Muchos lo acusaron de omitir datos cruciales y evitar explicaciones racionales, dejando el caso envuelto en una niebla de incertidumbre. Años después, el caso de Rosenheim sigue dividiendo opiniones. Para algunos, fue un ejemplo genuino de fenómenos poltergeist, para otros, una historia moldeada por la sugestión y el deseo de encontrar lo sobrenatural en lo inexplicable. La verdad, como los muebles que se movían en aquella oficina, parece esquivar cualquier conclusión definitiva. En lo profundo del condado de Robertson, Tennessee, una historia oscura tomó forma dentro de los muros de la Granja Bell. Aunque muchos han oído hablar de la ficticia bruja de Blair, pocos conocen el caso real de la bruja de Bell, una entidad que aterrorizó a una familia durante años y que, según la leyenda, logró lo impensable, quitarle la vida a un hombre. Todo comenzó en 1817, cuando los Bell, recién instalados en la granja tras dejar Carolina del Norte, descubrieron algo inquietante en sus maizales. La criatura tenía el cuerpo de un perro y la cabeza de un conejo, un híbrido imposible que, tras recibir un disparo, huyó con una velocidad sobrenatural. Aquella noche, los golpes en los muros de la casa marcaron el inicio de una pesadilla. Día tras día, los ruidos se intensificaron, como si una presencia invisible caminara entre ellos. Los niños despertaban aterrados. Decían que ratas rasgaban sus camas y que unas manos invisibles les arrebataban las cobijas. Pero lo peor estaba por venir. Pronto, una voz femenina comenzó a susurrar en la oscuridad, entonando himnos religiosos con una claridad escalofriante. La hija menor, Betsy, fue la más afectada. La entidad la atacaba físicamente, dejando marcas visibles en su piel. La noticia corrió por el pueblo. El temor de los vecinos hizo que pocos se atrevieran a visitar la granja, hasta que el general Andrew Jackson, futuro presidente de Estados Unidos, decidió comprobar los rumores por sí mismo. Al acercarse al lugar, su carreta se detuvo sin explicación. Algo parecía bloquear el paso, y cuando su domador de brujas intentó enfrentarse a la entidad, comenzó a sufrir convulsiones violentas, como si estuviera poseído. Jackson, horrorizado, abandonó la granja de inmediato. 4 años más de sufrimiento siguieron para la familia Bell. Cuando Betsy intentó casarse, la actividad paranormal se intensificó, los objetos caían sin motivo, los animales se enfermaban y morían de maneras grotescas. Incapaz de soportarlo, la joven rompió su compromiso. En 1820, el patriarca de la familia falleció. Pero la pesadilla no terminó ahí. En su funeral, la bruja se manifestó una vez más, como si celebrara su victoria. Luego, se desvaneció, aunque regresó en 1821, como un recordatorio de que algunas historias jamás terminan. La Granja Bell sigue siendo un lugar envuelto en misterio. Para algunos, solo una leyenda. Para otros, una prueba de que hay fuerzas que escapan a toda explicación. Así termina otro episodio. Pero el verdadero terror nunca se desvanece. Se oculta en el silencio, en lo que no podemos explicar, esperando el momento adecuado para manifestarse. Recuerden que pueden seguirnos en Spotify, TikTok y YouTube para continuar explorando lo desconocido. Hasta la próxima, si es que el miedo nos lo permite. Que tengas buena noche.